Hola familia, sean todos bienvenidos. Yo soy Laura y soy una ingeniera cubana que hoy les traigo un nuevo video, un video que ya les había prometido hace unas semanas atrás, que fue la conversación que tuvimos mi papá y yo el día de su cumpleaños número 73. Y más que una conversación, yo lo vería como un acercamiento a la historia de este país, la verdadera historia de este país contada a través de los años de vida de una persona que ha vivido muchísimo y que también es un ingeniero en Cuba. Acompáñenos y disfrutemos de esta curiosa e interesante historia. En el día de hoy me encuentro con mi papá, que como habíamos dicho está celebrando su cumpleaños número 73. Y también habíamos dicho en un video anterior de que mi papá es ingeniero, es un ingeniero de experiencia, tiene muchísimos conocimientos, incluso fue ganador de un premio de la Academia de Ciencias de Cuba por sus aportes a la ingeniería civil. Y bueno, nos va a estar contando su experiencia de vida, porque ya son 73 años. Cuántas cosas no ha vivido mi papá, que nació incluso cuando Cuba era capitalista. Él ha conocido los dos mundos. Mi papá también ha podido viajar. Pues bueno, papá, cuéntanos tu experiencia de vida, cuéntanos para conocerte más. De vida, bueno, los recuerdos de mi niñez, cuando era un niño que vivía en un pequeño pueblo de la provincia, con aquella La Habana, que se llama Caraballo, que está cerca de Jaruco. Bueno, pues tengo muchos recuerdos de aquella época, de la época en que una Coca-Cola costaba $1.50, 5 centavos, que cualquier refresco que uno se tomara o cualquier jugo valía 5 centavos. Me imagino que también recordarás La Habana. Oh, La Habana llena de carteles lumínicos. De luces. De carteles lumínicos. Me acuerdo de los bares, que yo era un niño, no podía entrar a un bar, pero sí lo veía desde afuera. En Garián habían varios bares, habían tiendas, todos con letreros lumínicos móviles que se movían la figura dentro de los letreros lumínicos, muy parecidos a como se hacía en New York, como en New York. O sea, la idea de la propaganda comercial muy parecida a la de New York. Tú conociste La Habana en todo su esplendor hace ya más de 60 y tantos años. Exactamente, más de 60 años. O sea, yo cuando triunfó la revolución tenía 8 años. Y verdaderamente las cosas no empezaron a cambiar fuertemente hasta a partir del año 1964, que yo tenía 12 años. Ahí fue donde empezaron los grandes cambios. Hubo cambios anteriores, como la reforma agraria, la reforma urbana, pero no fueron tan fuertes como los cambios que vinieron después del año 64. Recuerdo en esa misma época del año 64, un poco más adelante, la gran crisis que atravesó el país. Fue una crisis energética, alimentaria, de todo tipo. Y fue una época difícil de sobrevivir. Sí. Después vinieron los años 70, años en que, bueno, yo particularmente me dediqué a estudiar, fueron años de estudio, fueron años de universidad. Para mí una época encantadora, tengo grandes recuerdos de esa época, pero también fueron años, al principio de los años 70, de crisis. Otra crisis más. Hasta que vino la guerra de Angola. Con la guerra de Angola, la Unión Soviética vio a Cuba como un gendarme y pensó que los problemas que pudiera tener Cuba se los iba a resolver. Y hubo un cambio completo de la ayuda de la Unión Soviética hacia Cuba. Y empezaron a llegar los recursos en grandes cantidades. Así es. Esos fueron los años, sobre los años 80, ¿no? Llegando a los años 80. Sí. Llegando a los años 70, un poco más adelante, y bueno, toda la década de los años 80. La década de los años 80, bueno, la gente la ven como una época de bonanza, de una gran bonanza para la nación, pero siempre hubo escasez, siempre las hubo. No existe una época en que no hayan tenido que sufrir escasez. Y así llegamos a los años 90,
con el famoso periodo especial. Que es la época que contábamos en el video anterior, en la que, dada la escasez tan grande que había en el país, bueno, ustedes tuvieron que abandonar su carrera para poder salir adelante, porque no hubo otra forma. El salario de un ingeniero llegó a ser $1 o $2 al mes, que por supuesto no alcanzaba para nada. Cuéntanos, papá, tu experiencia vivida, ¿cómo tú lo percibiste? Esa fue una época en que se paró prácticamente todo, las construcciones desaparecieron. Yo me acuerdo que desde el apartamento donde nosotros vivíamos, que es este apartamento en específico, sí, exactamente, yo miraba la ciudad y decía, pero es que yo no veo ya ninguna grúa en toda la ciudad, o sea, no se está construyendo, no hay grúa. Desaparecieron, o sea, la gente dejaron de fabricar viviendas, todo aquello que por un emprendimiento particular de construir su vivienda, empezaron a pararse esas ejecuciones de viviendas y fue una época en que comenzó el gran deterioro de la ciudad. Así es. Ahí fue cuando a partir de los años 90 que por la escasez de materiales, Exacto, de recursos, pues la ciudad se empezó a deteriorar y empezaron a dejarse de construir. Y otra cosa importante, papá, porque yo recuerdo que tú tuviste la posibilidad de viajar, de estar en Alemania y presenciar ese momento histórico de la caída del campo socialista en Rusia. Tú estuviste ahí en ese momento. Y después de haber estado en el capitalismo, de haber disfrutado del capitalismo, regresaste a Cuba. ¿Y cuál fue tu impresión? Cuéntanos cuál fue tu impresión después de haber vivido todo ese esplendor, haber regresado a tu país de origen. Figúrate, hija, yo salí de aquí de Cuba en el año 91, o sea, a principios del año 91. Y aquí todo se deterioró a una velocidad en el periodo especial increíble. Fui a parar a Europa, donde me trataron muy bien y donde pude viajar por casi todos los países de Europa. Los visité y la pasé muy bien. Pero cuando regresé, me encontré, lo primero, que las personas que yo veía por la ventanilla del carro cuando fui a buscar, que no había electricidad. ¿Tú llegaste de noche o de día? De noche. De noche, ¿vos? No había electricidad en ninguna parte. La otra impresión fuerte fue que no había tráfico en las calles. No había tráfico. Como cuando yo venía de lugares donde el tráfico era a veces agobiante, porque las calles se saturaban, se sobresaturaban de vehículos y venían los tranques. Y aquí no habían vehículos en la calle. Y así me enfrenté de golpe contra el periodo especial aquel. Las salidas en bicicleta a buscar lo que fuera de comer, porque no había en la casa nada que comer. Así es. Y así, el salario que me pagaba la CUJAE cada vez significaba menos para mantener a mi familia y tuve que abandonar, me vi obligado a abandonar mi trabajo con el gobierno y dedicarme a buscar, junto con mi esposa, junto con mi hija, que era una niña todavía, dedicarnos a buscar de qué vivir. Y así fue que nos metimos en el mundo de la artesanía, de la cerámica, y encontramos, bueno, la vía de escapar de aquella crisis que se nos cayó de encima. Y entonces después de eso no pudieron volver a... Ya después de eso... Vaya, con la seriedad, porque antes de que esto sucediera tú eras profesor del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, además un profesor de renombre, un profesor destacado, pero ya después de esto nada volvió a ser igual que antes. Nada volvió a ser igual que antes, pero además de eso, ¿volver a qué? A volver a ganar un salario de miseria no tenía sentido. Y por lo tanto nunca volví a ejercer la profesión como profesor. Cuando fue llegando a la edad de retiro, pues me empecé a trabajar en viviendas municipales aquí en Marianao, o sea, en el municipio de Marianao, en la Dirección Municipal de la Vivienda, atendiendo las construcciones. ¿Y qué te encontraste ahí? ¿Qué panorama? ¿Cómo estaban las viviendas? ¿Cómo viste las viviendas de ese municipio? ¿Qué te encontraste? Las viviendas, ninguna escapa del deterioro, todas tienen deterioro, en todas hay que hacer inversiones, pero sin recursos no se puede hacer inversiones.
sí me siento muy, o sea, una cosa que llevo con gratitud y doy gracias a Dios por ello, es que en el tiempo que yo estuve al frente del departamento de diagnóstico, de la DMV y de la DOMIS, no se me mató ninguna persona por un derrumbe. Sí, porque las personas no saben la responsabilidad que tenemos los ingenieros civiles cuando trabajamos en estos lugares, porque es muy delicado dado el deterioro tan grande que tienen las construcciones en nuestro país, que si no podemos detectar a tiempo qué construcción es la que está en peligro de derrumbe y esta construcción se cae por alguna casualidad, pues nosotros tenemos una implicación legal en eso. Y eso es muy importante, es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros los ingenieros civiles, incluso con la población, sobre todo los que trabajan en este campo de lo que es vivienda, que tiene que ver con el estado constructivo de las edificaciones. Yo doy gracias a Dios porque no ocurrió ningún fallecimiento en el tiempo que yo estuve en ese trabajo aquí en el municipio. O sea, tus conocimientos ayudaron a salvar vidas. Vamos a decir que Dios me ayudó, porque los derrumbes son impredecibles. Así es. Muchas veces son explosivos, impredecibles. Las personas se acuestan a dormir y de pronto entra en colapso la estructura y pierden la vida. ¿Cuántas veces no ha sucedido ya ¿Cuántas eso? veces no ha sucedido eso? Y ya te digo, hija, yo tuve el caso de una señora que vivía en una cuartería. Se levantó de noche para ir al baño, el baño era colectivo para toda la cuartería. Se metió en el baño que estaba fuera de su habitación y en ese tiempo se cayó el techo. Ay, en aquella estuvo en el baño. Se derrumbó completamente la cubierta de la vivienda. Tuvo tremenda suerte Esa mujer salvó la vida milagrosamente. Y milagrosamente yo no me busqué un problema. También los conocimientos son muy importantes. Son muy importantes de saber detectar cuáles son aquellas estructuras que están a punto de colapsar y cuáles son las que en un futuro pudieran hacerlo. Así mismo es, así mismo es. Bueno, y ahora ya tú te encuentras retirado. Ya tú te retiraste. Y cuéntanos cómo es la vida de jubilado. Cuéntanos cómo. Bueno, como es la vida de una persona que gana 1.628 pesos mensuales. Que eso no alcanza para nada. Así es. Para nada. Suerte que mi hija me apoya, me ha ayudado. Suerte que mi esposa es una mujer que tiene paciencia, porque la vida que se lleva un jubilado en estos momentos es bien difícil. Con 1.628 pesos da para comprar un paquetico de pollo al mes. O no te da un pomo de detergente. Ajá, un pomo. Puede representar un pomo de detergente. Puede representar mi salario mensual, un pomo de detergente, exactamente. Sí, no me puedo comprar un par de zapatos ni soñarlo. En próximos videos tal vez hagamos pues un tipo de experimento para ver exactamente cuánto, con qué se puede comprar con el retiro de una persona mayor. Que conste que este retiro no es un beneficio, ni es una gratitud, ni nada de eso. Este retiro uno lo va acumulando a lo largo de años y años de trabajo. A través de tu experiencia acumulada ya durante todos estos años, ¿cómo tú avisoras, no sé, el futuro? ¿Qué tú puedes aportarnos? ¿Qué nos puedes decir de toda tu experiencia ya acumulada y de todas tus vivencias? Hija, te puedo decir una sola cosa. El futuro solo Dios lo conoce. Está en manos de Dios. No te puedo decir, no te puedo vaticinar qué es lo que va a suceder en los próximos años. Sería muy pretencioso de mi parte. Eso solo Dios lo sabe. Bueno, pues entonces esperemos lo mejor y muy feliz de poder celebrar este cumpleaños 73 contigo y poderte hacer esta comida especial que llevamos tiempo preparándonos para esta fecha para poder darte un día diferente y un día feliz. Gracias, papá, por compartirnos tu experiencia y tus años vividos, que son muy importantes. Muy importante cuando uno habla con una persona ya mayor que ha vivido mucho. Un besito, papá. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a toda esa gente
linda de México que me sigue y también a toda mi familia de Cuba, porque sí, porque los cubanos somos todos una gran familia. Y les pido que me deje también en los comentarios qué les pareció el video y cuál ha sido su experiencia de vida, porque hay muchas personas que han vivido toda su vida en Cuba, hay otros que han vivido una parte y han emigrado, y hay otros que, bueno, no, por supuesto, nacieron en otros países y tienen su propia historia, su propia vivencia. Sabe que estoy siempre pendiente de todos sus comentarios, que me encanta leerlos y estar en contacto y comunicación con ustedes. También les pido que se suscriban y que compartan, porque con esto me ayudan a crecer y a llegar a más personas. Les mando un beso y todo mi cariño y nos vemos en el próximo video.